las características de una cuenca hidrográfica, ¿no? O cómo caracterizarla, ¿no? Y esta caracterización es física geográfica, ¿no? Dice física, pero es física geográfica, es decir, sus características físicas que hacen, que determinan cómo funcione para el tema de generación de agua que se conforma en un río y ahí ubicada en el espacio, ¿no? Entonces, por eso decimos características físicas geográficas. Entonces, les voy a presentar un ejemplo, ¿sí? De un sitio muy bien caracterizado. Van a ver que es uno de los sitios mejor caracterizados del Ecuador, ¿sí? Por toda la información que se tiene ahí, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta sesión de hoy. Entonces, comenzamos con esta imagen, que es una imagen que ustedes seguramente conocen desde el colegio, ¿no? Que es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ¿no? Entonces, y ha sido actualizada, ¿no? Hace unos 2, 3 años. Fue actualizada para incluir lo que son las actividades antrópicas, ¿no? Entonces, este ciclo hidrológico, lo que vemos es que tenemos el océano, en el océano se da un fenómeno que conocemos como la evaporación, es decir, debido a la energía del sol, el agua se evapora cuando llega a una cierta situación, una condición ambiental que permite que el agua pase de estado eh, líquido a estado gaseoso, ¿no? Es decir, se vence la presión de vapor y el agua se puede evaporar, ¿no? Es lo mismo que ustedes ven cuando ponen a hervir el agua en una olla y en un momento dado se ve que el agua se evapora, ¿no? Entonces esa agua es transportada por el viento, ¿sí? Hacia el continente o hacia la tierra. Y esa agua puede precipitar, ¿no? Puede precipitar parte de esa agua que no se infiltra, genera escorrentías, se conforman los ríos, ¿no? Parte de esa agua también puede traspasar una primera frontera de montañas y llega hasta montañas más altas, ¿no? Entonces, en este caso se precipita también y se precipita como en forma ¿cómo es? De nieve. Y se pueden formar capas de nieve o que en este caso le dicen mantos de nieve o inclusive si estamos suficientemente alto como algunos casos aquí en Ecuador, no sé, Cayambe, Cotopaxi, Antisana, Chimborazo, Altar, se pueden formar glaciares, ¿no? Y esa agua escurre desde las montañas hasta la costa, ¿no? Pero primero tiene que hacer ciertos recorridos, ¿no? Entonces, en algunos casos se forman humedales, en otros casos se forman lagos, pasa cerca de las ciudades. Las ciudades utilizan los ríos una vez que han tratado, ¿no? Sería lo ideal, a veces no. La mayoría de las ciudades de Ecuador no tratan el agua antes de mandarla de regreso a un río después de haberlo utilizado. Después también podemos esa agua recogerla en embalses, ¿sí? Y distribuirla para poder hacer actividades agrícolas, ¿sí? Entonces en esta zona también parte del agua, igual después se sigue escurriendo, parte del agua se evapora debido a cuando hacemos la irrigación, ¿sí? Luego esa agua va a las ciudades, se puede hacer actividades industriales y finalmente llega a los océanos. Y también parte de esa agua puede infiltrarse hacia acuíferos, ¿no? Que son capas de tierra o de roca que están bajo la superficie y que tienen una cierta porosidad, es decir, que hay esterticio entre los elementos de ese suelo, roca, acuíferos, y el agua se puede almacenar ahí. Entonces pueden haber acuíferos que tienen contacto fácilmente con la superficie y pueden haber otros que están muy profundos, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando están muy profundos, tenemos que hacer perforaciones para extraer esa agua y poder explotarla. Y de hecho, un dato curioso, no sé si ustedes estaban al tanto, pero hay un estudio que salió hace unos 2 años. Creo que ellos que dicen que cuando se están haciendo estas extracciones de agua desde los acuíferos para hacer irrigación a gran escala, está cambiando la, ¿cómo es? La distribución de la masa en la Tierra. Y eso ha hecho inclusive provocado, ¿no? Inclusive que cambie ligeramente el eje de circulación de la Tierra. Es decir, que el impacto que estamos teniendo podría llegar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, pues tener una idea del impacto que podemos tener como humanidad. Jóvenes, ¿me siguen? Sí. Sí, Entonces, el ciclo biológico que vemos desde el colegio, ¿no? Y así vamos actualizando y podemos discutir cosas sobre esto, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es que nosotros ese ciclo hidrológico tenemos que analizarlo ya no así en la Tierra a nivel global, sino que en una cuenca hidrográfica. Entonces, esta cuenca hidrográfica es el objeto de estudio en el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos en este objeto, ah, tenemos una primera parte que está representando la parte superficial de este ciclo lógico, pero ya a escala de la cuenca. Y eso nos permite, cuando definimos nuestro sistema, sus límites,
podemos hacer cuantificación de cosas, ¿no? Es decir, podemos saber cuánta precipitación cae en esta superficie, cuánta evapotranspiración se da en esta superficie, cuánta agua escurre superficialmente, cuánta agua se infiltra y puede llegar hasta acuíferos. Y en el acuífero también hay movimiento del agua. Y tenemos un caudal, si ustedes quieren, subsuperficial. Y nosotros cuando analizamos el caudal en un río, trabajamos con el caudal no solamente superficial, que es este de aquí, sino también con el subsuperficial. ¿Sí? Entonces trabajamos con el caudal total y eso vamos a ir, digamos, desarrollando durante el curso, ¿no? Entonces yo tengo una cuenca que me representa lo que pasa bajo la superficie y la cuenca total, que sería nuestra cuenca hidrológica, porque queremos trabajar con ambos componentes, ¿sí? Es la cuenca hidrológica, ¿sí? ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, el caudal total, como les decía, depende de los procesos hidrológicos que se dan en la superficie y bajo la superficie, ¿ok? Entonces, como les decía, tenemos limitado nuestro sistema. Y una vez que tenemos limitado nuestro sistema, tenemos que hacer un balance, en este caso, un balance hidrológico. Y para ese balance hidrológico debemos definir primero, o sea, un punto de interés, que es el cierre de la cuenca. Tenemos que usar información de lo que pasa en la superficie y eso nos da un límite topográfico de lo que, digamos, que define eh, que cuando cae lluvia en esta cuenca, el agua se va a mover desde este límite hacia los ríos y después hacia el punto de cierre de nuestro sitio de interés. Y digamos, si el agua cae un poquito más de este lado de la cuenca, se va a ir a otro lado, ¿no? Es decir, se va a ir a otra cuenca, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que vemos, adicionalmente a esa línea continua, tenemos una línea discontinua, que lo que representa ese sería el límite bajo la superficie. Y ese límite ya no depende de la topografía en superficie, sino que depende de la geología bajo la superficie, ¿sí? Entonces, para nosotros, nuestro límite de la cuenca va a ser una combinación de el límite topográfico y el límite bajo la superficie, ¿sí? Entonces, la idea es que sepamos que eso existe, que se lo puede hacer siempre y cuando dispongamos de la información. Generalmente nosotros en Ecuador hacemos estudios, simplificamos nuestro sistema para hacer el estudio solamente con el límite topográfico, ¿sí? Pero si tuviéramos más información, podríamos hacer cosas más, digamos, más detalladas, ¿no? Y como les digo, no siempre es sencillo conseguir esa información, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestra cuenca ya escogida, tenemos que también escoger un intervalo de tiempo en el que vamos a trabajar, o un paso de tiempo. Es decir, si ustedes van a trabajar con hacer análisis de crecidas, esas crecidas, como veíamos ayer, ¿se acuerdan que teníamos un desarrollo de una crecida en la escala de horas, ¿no? Es decir, desde que comenzaba la lluvia, habíamos visto que podía llover a las 6 de la mañana, con esa super tormenta que vimos, y después el pico de la crecida, si ustedes revisan, daba más o menos al mediodía, entonces una respuesta en una escala de 6 horas. Entonces, para poder analizar esos eventos de crecidas, yo debo trabajar una escala fina, ¿no? Que puede ser minutos o horas, para tener una resolución que me permita describir con suficiente detalle ese fenómeno, ¿sí? Entonces, es decir, que dependiendo del objetivo, tengo que yo utilizar una escala de tiempo adecuada, ¿no? Si yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis qué sé yo, de planificación de recursos hídricos a mediano plazo, es decir, un horizonte de 50 años, por así decirlo, ¿no? Que puede ser un plan maestro de agua potable que entregue a la ciudad de Quito, que tengan una idea. Yo hago un análisis a una escala de 50 años a futuro, ¿no? Y generalmente cuando hago planificación, sobre todo en disponibilidad de agua, para ese tipo de escala trabajo a escala mensual, ¿sí? Ya no a una escala de horas, como vimos antes, o inferior, sino que a una escala mensual, cuando hago planificación de recursos hídricos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, diseño, generar información para diseño de una infraestructura de aprovechamiento de agua en una cuenca muy grande, también como la que vimos ayer, en términos de aprovechamiento ya para generación de energía en Coca-Cola Sinclair, yo puedo trabajar ahí con datos diarios, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación a la que vaya a hacer, yo defino ese paso de tiempo y según eso, esa información me va a permitir detallar el comportamiento de esa cuenca en función de mis objetivos, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente, yo tengo que escoger después colectar datos meteorológicos, es decir, lluvia, temperatura, radiación, velocidad del viento, todo lo que me permita describir cómo funciona esa cuenca desde el punto de vista hidrológico. Luego yo tengo también que colectar datos hidrométricos, es decir, en la parte del cierre de la cuenca, datos físicos de la cuenca, tener una idea del relieve, geología, suelo y así, ¿no? Todo lo que se puede. Y colectar datos de aguas subterráneas, es decir, si yo estoy en una cuenca relativamente pequeña, por ejemplo, para temas de agua potable, y es sumamente importante tener una idea de cómo está fluyendo el agua en esa cuenca,
para poder hacer una gestión adecuada, yo necesito tener una idea de las aguas subterráneas, es decir, resurgencias, ojos de agua y caudales en ausencia de lluvia y ese tipo de cosas, ¿no? Para poder caracterizar de la mejor forma mi cuenca. ¿Estamos jóvenes? ¿Puedo seguir? Una pregunta, este tema Sí, del dígame. límite hidrogeológico de la cuenca, más o menos, ¿cómo se levanta esa información o de dónde obtenemos esa información? Sí, eso yo lo voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces les voy a Ya. presentar un caso en el que disponemos de información muy detallada y ahí se van a dar cuenta. Sí. Entonces, como les decía, no siempre yo puedo conseguirla, pero si la tengo, o si yo sé que se podría conseguir, y dependiendo del estudio o lo que voy a hacer, yo puedo también conseguir esa información, o utilizarla, mejor dicho, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, verá, aquí yo tengo, en este caso, un corte, ¿no? Creo que ayer había alguien que me decía que era agrónomo y tal vez un corte transversal no le sea familiar. Para los ingenieros civiles creo que sí, ¿no? Es decir, cuando yo tengo vista de planta, corte transversal, cuando hago una carretera, una vía y así, ¿no? Ese tipo de cosas. O como qué sé yo, el corte transversal de un edificio. En este caso tenemos un corte transversal de una cuenca. Entonces, ¿qué tengo aquí yo, no? Yo tengo algo como esto. Déjeme dibujar por aquí. Tengo una cuenca por aquí y tengo otra cuenca por acá. ¿Sí? Entonces, yo tengo, a ver, déjenme poner con otro color. Yo tengo en esas cuencas, yo tengo aquí un río, si ustedes quieren, y así, ¿no? Esas dos cuencas vecinas. Y lo que tenemos en este caso en específico es, um, yo tengo un corte transversal en un sitio que podría ser algo parecido. Uy, se me fue chueco, disculpen. Que puede ser algo parecido a esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo un corte, digamos, A, B, ¿sí? Entonces, este lado sería aquí A y este lado de acá sería B. Ahí. ¿Ya? Entonces yo tengo este corte transversal, si yo cojo, imaginémonos en tres dimensiones, yo corto mis cuencas, hago este corte y yo puedo ver de esa manera lo que hay bajo la superficie. Entonces esta línea representa la superficie y estas de aquí representan parte de la estructura bajo la superficie. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo aquí una cuenca uno, una cuenca 2 desde el punto de vista topográfico, es decir, utilizando información topográfica yo puedo delimitar mi cuenca, que es lo que habíamos visto inicialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si llueve en esta cuenca? Si llueve en esta cuenca, lo que vamos a ver es que ah, parte del agua, ¿sí? Que cae en la cuenca, en este caso, debido a que yo tengo esta cosa negra que se ve aquí, representa un estrato geológico bajo la superficie impermeable. Entonces, el agua que cae aquí pues, se puede infiltrar, una parte, ¿no? Se puede infiltrar, llega a contacto con este estrato impermeable y se mueve hacia la cuenca vecina. Es decir, hay un trasvase de agua de una cuenca a otra a través de estos estratos impermeables ubicados bajo la superficie. Por acá pasa también digamos que yo tengo otro estrato, parte del agua que se infiltra en esta zona, se queda almacenada aquí y en un momento dado, por acción de la gravedad, se va a mover también hasta esa otra cuenca. Entonces yo tengo aquí, esto de aquí, que sería una fuente, una vertiente o lo que yo puedo identificar como un ojo de agua, ¿no? Que es lo que les comentaba antes. Entonces, cuando yo veo esto, yo paso de una cuenca topográfica ah, que yo la consideraba, digamos, como la realidad, a una cuenca real, y cuando yo considero lo que pasa sobre la superficie y bajo la superficie. ¿Sí? Entonces, el tamaño de esta cuenca se reduciría, mientras que el tamaño de esta cuenca de acá aumentaría. Es decir, que esta cuenca de aquí, de la derecha, su límite comenzaría aquí y terminaría, bueno, en este caso acá. ¿Sí? Porque después se va a ir a otro lado y yo tengo aquí, depende de la porosidad, se va a mover más o menos hacia acá. O si no, podría escurrir también hasta este sitio. Es decir, tengo estratos que no necesariamente son impermeables como estos de acá, ¿no? Entonces yo tendría que reactualizar la dimensión de mis cuencas, ¿no? Entonces sería algo parecido a esto. Lo voy a hacer con otro color para que veamos. Entonces si yo cojo mi cuenca de la izquierda, ¿sí? Y en un momento dado, si ustedes quieren, su límite en realidad va a ser más pequeño, ¿sí? Mientras que el límite de esta cuenca de acá va a ser más grande, ¿no? Algo así, a grosso modo, ¿no? ¿Sí? Entonces van a ver esas particularidades que se construyen debido a lo que pasa bajo la superficie. ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? ¿Me comprenden? Ah, sí. Entonces, bueno, yo puedo, digamos, conceptualizar esto y después cuantificar cosas. Esa es la idea.
y después confirmar o no con mediciones y eso. ¿Ok? Entonces, el límite de la cuenca real de una cuenca depende en principio de lo que pasa en la topografía y lo que pasa con la geología bajo la superficie. Digamos que en estricto sentido debería ser así. Si yo dispongo de información, lo puedo hacer. Si no dispongo de información, lo que puedo hacer es contar únicamente con la topografía en la superficie. ¿Sí? Que es lo que generalmente hacemos. A veces cuando hacemos balance hidrológico, a veces nos sobra agua, a veces nos falta agua. Nos sobra agua en una cuenca como la derecha y nos falta agua en la cuenca de la izquierda, ¿no? Entonces se debe a estas transferencias entre cuencas que se dan bajo la superficie. ¿Ok? Entonces, el caso que les voy a presentar es un caso en Galápagos, ¿sí? Trabajamos con una universidad de Francia que se llamaba entonces Pierre y Marie Curie, ahora se llama París Sorbona. Em, y entonces tuvimos el privilegio de trabajar en esta linda zona del Ecuador, ¿no? Entonces, trabajamos en estas dos islas, ¿no? En Puerto Ayora y Santa Cruz. Son dos islas que tienen unas condiciones diferentes, ¿no? Geológicas. Esta de aquí se formó primero, luego se formó esta de acá y luego de acá se están formando las de acá, ¿no? Entonces, el hecho de haberse formado en diferentes momentos desde el punto de vista geológico hace que tengan un comportamiento hidrológico diferente o hidrogeológico diferente, ¿no? En conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ríos permanentes y acá no. ¿Sí? Aquí hay una población de 25.000 personas, más o menos, debe estar un poco más grande, y acá hay una población de 5.000. La capital está acá, eh, y sin embargo, como aquí tenemos una pista de aterrizaje, porque esto fue una base militar en un momento dado, tenemos una buena pista, los aviones llegan principalmente aquí, de ahí se mueve la gente hasta acá y después hace los tours que tengan que hacer, ¿no? En Galápagos. Sin embargo, cuando durante el año hay una población flotante de turistas y esa población puede subir hasta los, qué sé yo, 200.000 o 250.000 personas que pasan al año por Galápagos. Tengo una población permanente y una población flotante, ¿no? Entonces, cuando hicimos, mejor dicho, este estudio, estábamos trabajando en esta zona de aquí, porque la idea es que Galápagos, como saben, es patrimonio de la humanidad. Había muy poca información sobre la hidrología de este ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque como yo tengo esa población flotante, como tengo una población permanente en unas islas con mucha actividad turística, sí, tenemos en estas características de islas. Sabemos que hay, como son erupciones sucesivas y se van formando la estructura bajo la superficie y después sobre la superficie, hay unos acuíferos que tienen unas magnitudes que pueden ser, digamos, relativamente pequeñas. Entonces, cuando yo los exploto, como utilizo el agua de ahí, yo debería saber qué magnitud tienen esos acuíferos y cómo los exploto. En este caso, como les decía yo acá eh, en San Cristóbal yo tengo ríos permanentes, mientras que acá no tengo ríos permanentes. Entonces acá yo no tengo cómo captar agua en ríos que están todo el tiempo ahí, ¿no? Sino que lo que hago aquí es una explotación ¿cómo es? De acuíferos subsuperficiales. Es decir, yo hago perforaciones, saco el agua, la envío a una planta de tratamiento y de ahí se la reparto a la población. Sin embargo, como esto de aquí es una isla, es decir, la roca, si ustedes quieren, está a flor de piel. De hecho, cuando construyen una casa ahí hay que dinamitar y romper la roca y para comer para poder construir, ¿no? Es decir, que no hay suelo, o sea, es una cosa, digamos, diferente. No es como que ustedes construyeran, qué sé yo, sobre asfalto o sobre cemento, algo duro. Es muy particular, ¿no? Entonces, eso es la parte baja, ¿no? De la cuenca, de la isla. Entonces, hay gente que tiene agua a través de la red municipal, si ustedes quieren. Sin embargo, como aquí hay algunas casas, y esas casas están en las zonas, si ustedes quieren, no concentrada, no está concentrada la población, sino en los alrededores. Y ahí, como les decía, como es una isla relativamente nueva, yo tengo la roca ahí, si ustedes quieren, a flor de piel, y esa roca también a veces está fracturada y se forman unas grietas. Y de hecho, el agua está almacenada en las grietas, es decir, el agua que escurre superficialmente, que no tiene a dónde ir bajo la superficie, se infiltra hacia las grietas. Entonces yo estoy en el patio de mi casa y a la vuelta de mi casa, un poquito más allá, yo tengo una grieta. Entonces lo que yo hago, o la gente hace, mejor dicho, es que mete una manguera ahí con una bombita, saca agua y después esa agua, la que sé yo, la puede procesar para embotellarla y venderla o para el consumo propio, ¿no? Y en otros casos, aguas arriba, si ustedes quieren, de esa casa, puede haber otra casa. Y esta gente también saca agua, pero también deja sus desechos ahí, entonces lo manda a la grieta y se mezcla el agua de la una con la otra, ¿no? Entonces ahí es cuando se dan problemas de salud y cosas así, ¿no? Y contaminación ¿cómo es? Del agua que se vende envasada, por ejemplo, con coliformes fecales, ¿de dónde viene? Es por estas situaciones, ¿no? Entonces no usan el agua de la llave, sino que usan el agua de las grietas. Entonces, digamos que hay este tipo de complicaciones en un sistema como este. Y en este caso, en la San Cristóbal, en cambio, yo tengo aquí unos sitios en los que sí tengo ríos permanentes.
Y de hecho, en esta cuenca de aquí, que se llama Cerro Gato, que hay una captación. Y esa captación coge el agua y la lleva para acá hasta la población. Esto aquí es una carretera. Y son cuencas relativamente chiquitas, ¿no? Si aquí tengo 5 kilómetros, yo puedo ver que esto de aquí es menos de, qué sé yo, una cuenca chiquita de esta magnitud, que será unos 2 por 5 tal vez 10 15 kilómetros cuadrados. Son cosas bien pequeñitas. Y luego, para caracterizar estas cuencas y definir las cuencas, se hace un tratamiento de un modelo de elevación digital. Yo tengo aquí dos fuentes de información, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, esta información que teníamos inicialmente es información obtenida de un modelo de elevación digital de 30 por 30. Mientras que de acá es un modelo de elevación digital con una resolución de 3 por 3 metros, ¿no? Que es un modelo de elevación digital que está disponible para todo el mundo, ¿no? A través de un proyecto que se llama SIC Tierras, que es de Semplades, y está ahí. Lo que hay que hacer, si yo quiero la información, tengo que escribirles, pedir la información y con eso yo puedo hacer análisis muy detallados. Si yo quisiera hacer algo mucho más detallado, tendría que hacer, qué sé yo, con un dron, ¿no? Y puedo sacar como son cuencas relativamente pequeñas, hacer un modelo de elevación digital con un dron. En este caso, en ese entonces, usamos esta información. Y como ustedes ven aquí, es una cosa que se ve bien como borrosa, por así decirlo, debido a la resolución del modelo de elevación digital, mientras que acá se ve con mayor detalle. Y como son cuencas chiquitas, hacía falta eso para poder identificar bien cómo era la configuración topográfica. Sí, esto que se ve acá, el Junco, es un cráter que es una laguna permanente que está ahí desde hace mucho tiempo. ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando yo tengo esta cuenca con esta información, sí, de la derecha, ya puedo comenzar a trabajar cosas. Yo puedo hacer, por ejemplo, mapas de pendientes en un sistema de información geográfica, ¿no? Porque ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve, por ejemplo, para si yo tengo zonas en las que tengo mayor pendiente, yo esperaría que la escorrentía ahí sea más rápida, ¿no? Porque la fuerza de la gravedad de la dirección de movimiento es más grande debido a la pendiente y eso hace que el agua se mueva más rápido. Sí, es decir, física básica, simple, ¿no? Y entonces me interesa comparar una cuenca con otra, después procesos asociados zonas en las que se podría generar erosión, zonas que dentro de una zona con gran pendiente podrían ser relativamente planas y favorecen el estancamiento del agua, ¿no? Como informar un humedal, alguna cosa así. Entonces, para eso me sirve esta información, para inferir de cómo podría ser la respuesta hidrológica en la cuenca, ¿no? Y cómo está funcionando y lo que yo observo como caudal, una de las razones más importantes es la pendiente, ¿no? Sí. Después yo puedo delimitar las cuencas ya con esa información. Sí, puedo también hacer análisis de conexión entre cuencas y así, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, o sea, apenas 0,69 kilómetros cuadrados. Aquí ven en esta zona sería más grande, pero aquí apenas casi ni un kilómetro cuadrado, una cosa chiquitita, ¿no? Luego, estos puntitos que se ven acá son vertientes o en inglés springs. Entonces, como les decía, si yo voy a hacer un estudio lógico en una cuenca relativamente pequeña en la que yo tengo agua para poblaciones, yo puedo hacer, qué sé yo, un reconocimiento de la zona y pasearme por la zona e identificar las vertientes. Como estamos en una zona en la como es una cuenca chiquita, tenemos una captación, tenemos que ver esas vertientes, tenemos que saber dónde viene esa agua para poder, digamos, hacer nuestro balance y nuestros estudios y ver cómo estas cosas cambian en el tiempo, sobre todo en una estación de sequía, ¿no? Que es la zona que me interesa para temas de agua potable. ¿Sí? Entonces, si vemos la cuenca, ¿no? Si ya con una imagen satelital de alta resolución, lo que vemos es la configuración, en este caso, del uso del suelo. Por acá, por esta zona, hay zonas agrícolas, ¿sí? Y como es, y ellos también necesitan agua, ¿no? Entonces, esta cuenca de aquí no está competencia con la zona de acá, pero digamos que es una zona en la que se hacen actividades, no solamente de captación para agua potable, sino también para actividades agrícolas. El esto de aquí es la lagunita, esa que les decía que está en la cima, que es un cráter. Y la captación se parece a esto, ¿no? Es decir, una cosa así bastante, digamos, por acá hay una quebrada, el agua pasa aquí, hay una especie de reservorio para bajar la velocidad, que los sedimentos se vayan quedando, y por acá captar con un vertedero, meter el agua aquí qué sé yo, en un sitio, una especie de desarenador, si ustedes quieren, y de ahí coger el agua para que meterla en la tubería y llevarla a la ciudad. Sí, entonces, como ustedes ven, bastante artesanal, ¿no? Cuando es una cuenca chiquita y una población pequeña. Y de hecho, esto de aquí es lo que yo vería o esperaría ver en poblaciones pequeñas alrededor del Ecuador, ¿no? Sí, en la zona rural sobre todo. Entonces ahora viene la parte conceptual. Si ya tenemos la naturaleza, tenemos la conceptualización de qué es lo que queremos hacer para caracterizar con el mayor detalle posible este sitio. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Esta de aquí, digamos que es la zona sur de la isla. ¿Sí? Es un corte, ¿no? Para ejemplificar. Y las masas cargadas de humedad, es decir, el agua se va por aquí y el viento la empuja hasta acá.
Entonces, en cierta época del año, cuando el océano está frío, tengo una neblina a un cierto nivel, y si no, yo tengo, qué sé yo, tormentas en la parte baja o en la parte alta y así. Entonces, ¿qué estoy midiendo yo aquí, no? Para hacer un balance hidrológico en estos sitios que me interesan, hasta la captación de, cómo es, de Cerro Gato que dijimos. Entonces, yo tengo estaciones meteorológicas. ¿Yo qué hago con estaciones meteorológicas? Yo mido la precipitación, mido el viento, la velocidad del viento, la dirección del viento. Yo mido la energía que entra, la energía que sale, ¿sí? Y con todo eso, yo hago un balance de energía y ese balance de energía lo puedo transformar en una evapotranspiración. Es decir, si tengo más energía, es decir, si está despejado y hay viento, ese de ahí se va a transformar en la posibilidad de que el agua que está por aquí en superficie se evapore. Y si a eso yo le sumo el agua que es transpirada por las plantas, yo puedo calcular la evapotranspiración. ¿Sí? ¿Qué información tengo adicional? Yo tengo estos sensores que están aquí, que son unos tensiómetros, ¿sí? Que pueden ser electrónicos, que miden en forma continua o pueden ser manuales. Entonces, ¿por qué yo tengo esto? Es porque eso me permite saber, como yo tengo a varios niveles, yo puedo saber si el agua se está moviendo hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo hacer, digamos, meter aquí un modelito o una herramienta que me permita cuantificar del agua que cae aquí, cuánta agua escurre en superficie, cuánta se infiltra, cuánta vuelve a escurrir bajo la superficie y cuánta se va a un acuífero, este, digamos, o profundo, si ustedes quieren. Y esto de aquí lo hago en dos niveles porque, como ustedes ven, estoy con unas pendientes bien altas y hay gradientes de precipitación que son bien fuertes y eso hace que yo tenga la necesidad de incluir esa información en los modelos que yo puedo hacer. Es decir, aquí llueve más, aquí llueve menos, aquí llueve menos, aquí llueve más y así, ¿no? Y yo puedo saber eso con esta información. Y acá abajo yo tengo un pluviógrafo, ya no una estación meteorológica porque lo tengo aquí, como les decía, en la parte baja. Yo tengo roca, no hay suelo. Si ya no hay todos estos procesos de evapotranspiración, aquí no tiene sentido hacer. Y además estoy en una zona en realidad lejos de la carretera, que la carretera pasa por aquí y estoy lejos de la carretera y es, o sea, un sitio muy alejado, ¿no? De hecho, cuando yo fui a visitar esto de aquí, pasábamos por un bosque y había que hasta abrirme con machete y había unos árboles había un fruto que se llama, creo que manzanillo y es una especie de manzana chiquita que si se la corta, bota una especie qué sé yo, de líquido blanco como la leche y eso ahí te quema la piel. Entonces era, digamos, difícil. Más espinas y cosas así, era difícil llegar acá. Entonces, y como les decía, no hay suelo, no hacía la falta hacer mediciones de evapotranspiración. Luego yo tengo otra herramienta, que es esta de aquí, que es una prospección sísmica, ¿sí? Yo tengo unos sensores, tengo unos electrodos, una batería, tengo aquí una placa metálica y tengo un martillo. Entonces yo le doy martillazo a esa placa, se genera una onda sonora y esa onda sonora, digamos, rebota y midiendo el tiempo, digamos, de cuánto demoró esto de aquí a llegar acá y rebotar y todo eso, me sirve para tener una idea del espesor del suelo. Sí, en este caso, lo que me interesa a mí con estas mediciones es tener una idea del espesor del suelo en diferentes zonas, ¿no? Entonces hago unos cuantos sondeos, ¿sí? Después, yo puedo meter un aparato de este tipo, ¿sí? Que es un helicóptero. Un helicóptero que tiene un sensor aquí electromagnético y envía una señal y esa señal que es de resistividad, ¿sí? Una señal, digamos, eléctrica, me permite, en función de las velocidades, ¿no? Cuando ya regresa para acá, me puede dar una idea de la permeabilidad del medio en el que está, digamos, este, mm, eh, siendo explorado por este tipo de sensor, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo tengo lo que comentaba, un acuífero en una zona, si ustedes quieren, qué sé yo, de basalto o debido al enfriamiento de la lava que es de una erupción volcánica. Yo tengo aquí una cosa que es un medio que tiene una resistividad diferente y es un medio que me implicaría una posible alta porosidad, es decir, y que además puede almacenar agua, ¿no? Entonces yo veo eso digamos, aquí esquematizado, pero yo lo estoy viendo en tres dimensiones, si ustedes quieren. Lo que está pasando bajo la superficie desde el punto de vista de la geología. Y eso lo confirmo con este tipo de análisis, ¿no? Es decir, me paseo por la cuenca, subo en las quebradas y veo que hay resurgencias y después ya el río no viene de otro lado, sino que es una cosa algo que se infiltró y de ahí comienza a salir. Y así voy cruzando la información y yo puedo, digamos, conceptualizar esto, ¿no? Primero observar, conceptualizar el experimento de qué hacer, luego con la información conceptualizar cómo podría funcionar y después meter eso en un modelo para simular cosas, ¿no? Un modelo numérico me refiero, ¿sí? Hasta aquí estamos, jóvenes, ¿puedo continuar? Sí, listo. Entonces, para que tengan una idea, estas líneas que se ven aquí son las líneas de vuelo del helicóptero, ¿no? O sea, voló por aquí. Que tengan una idea del costo de esto en ese entonces, fue el 2000, creo que 12, 13 por ahí. Ah, es una empresa finlandesa, ¿sí? Ellos allá tienen explotaciones frecuentemente de aguas subterráneas, están bien al norte de Europa y es un ambiente bastante hostil, o sea, que parecería cercano a una isla.
Entonces tienen desarrollos tecnológicos de ese tipo, ¿no? Entonces esto es un proyecto financiado con fondos europeos y, qué sé yo, tengan una idea, son como $300.000 para hacer esto, ¿no? Traer el, qué sé yo, el equipamiento de Finlandia, a los expertos, a contratar un helicóptero, ponerlo ahí y hacer la línea ¿cómo es? De vuelo en esta isla y en la otra isla. Entonces son cosas caras, 350.000 euros, creo, algo así fue. Entonces es una cosa que no es barata. Pero como es Galápagos, llama mucho la atención digamos, a la humanidad en sí, en este caso a los europeos, y cuando se les pide fondos para esto hay que hacer unos programas bien científicamente bien sustentados, ¿no? Entonces hay gente con la que trabajamos ahí, en este caso una colega, Sofía Violet, que digamos es una hidrogeóloga que se ha especializado en este tipo de islas. Porque Francia tiene también, qué sé yo, varias islas en diferentes partes del mundo, la isla Reunión, la isla Maurice, qué sé yo, Fiji y así, ¿no? Varias islas como punto estratégico para temas de navegación desde la colonia, ¿no? Entonces ellos también hacen ese tipo de estudios en esos sitios y desarrollan una experticia y se trabaja, ¿no? Para ayudar a resolver problemas de las poblaciones en esos sitios. Y nuestra cuenquita, como les decía, por aquí ubicada. Cuando yo veo una vista de planta, es decir, lo que me da con información estos vuelos, ya habiendo procesado la información, yo obtengo esas resistividades, como les decía, sitios menos permeables y más permeables. Esto de aquí quiere decir menos permeable y esto de acá más permeable. Sino eso viendo en la superficie. Y otra vez nuestras cuenquitas por aquí. ¿Sí? Después yo también puedo ver eso en tres dimensiones. ¿Sí? Yo puedo hacer un corte, en este caso, en este sentido, desde Cerro Gato hacia la costa. Y si vemos así el perfil de ese corte, pasando por nuestro sitio de interés. Yo tengo aquí, que digamos, aquí está el fin de la isla, si no ustedes quieren está el mar, la playa. Esto que se ve azul aquí es una intrusión del océano hacia el interior. Después yo tengo aquí, si ustedes tengo una escala, ¿no? O sea, son como 200 metros. Esto aquí tal vez sea un poquito más de 200 metros, 300 metros casi, y yo puedo tener idea de cómo es la geología bajo la superficie. Porque como les decía, estos valores se pueden transformar de resistividad, se pueden transformar en porosidad. Entonces tengo aquí una zona que tiene poca porosidad, aquí una zona con alta porosidad y tengo los sitios que me interesan, ¿no? En este caso la captación de Cerro Gato y como veíamos había resurgencias. ¿Sí? Entonces ahora con esto yo puedo explicar lo que pasa, ¿no? Es decir, que hay parte del agua que está llegando hasta acá, hasta este acuífero que está ahí colgado, producto de una primera erupción, luego de otra erupción y eso se quedó ahí. Si ustedes quieren atrapado entre dos capas de flujo de lava, diferentes erupciones. Sí, esto se conoce como estratovolcano, ¿no? Son, qué sé yo, estratos o capas superpuestas debido a diferentes erupciones. Y acá tenemos un problema similar, ¿no? En el Antizana, por ejemplo, hay condiciones similares a esto. Y esto hace que cuando el agua se infiltra y sale, o sea, a veces sabemos dónde sale el agua, a veces no tenemos ni idea de dónde va a salir el agua. Sí, es complicado, difícil trabajar en esos sitios. Y para, digamos, comprender cómo funciona desde el punto de vista hidrológico estos sitios, tenemos estas observaciones de aquí, ¿sí? Que tenemos en diferentes sitios, ¿no? En este caso, una medición por acá arriba, en esa cuenca que se veía por ahí, por acá arriba, ¿sí ven? Y tenemos otra cuenca más abajo y la cuenca final está de aquí que está en la captación. Entonces, ¿cuáles son las particularidades que comenzamos a ver con esta información? ¿Sí? Tenemos la lluvia es similar en los diferentes sitios. Tenemos esta línea roja continua que nos da una idea de los caudales totales en esa cuenca. Y tenemos la diferencia entre esta línea roja y esta línea rosadita de aquí, que lo que hemos hecho es intentar, si ustedes quieren, identificar cuál es el escurrimiento subsuperficial y el escurrimiento superficial. Y como decía, lo que vemos en un río, el caudal es la suma de ambos, ¿no? Como veíamos antes. Entonces, esto de aquí corresponde a un comportamiento lento que tiene que ver con el escurrimiento bajo la superficie, y luego acá un escurrimiento rápido que es lo que tiene que ver principalmente sobre la superficie, ¿no? La escorrentía superficial. Y así yo puedo ver, ¿no? Los diferentes sitios. Y cuando voy a mi sitio de la captación, aquí se ve que yo tengo un caudal relativamente constante durante todo el tiempo, ¿no? Entonces eso explica que por qué la gente hizo su captación ahí. Tenemos los caudales, cuando hacemos la separación, la respuesta de los picos puede ser muy grande como en este caso, o pequeñitas como estos otros casos de acá. Pero yo tengo aquí una cuenca muy reactiva, ¿sí? En este caso debido a que estoy en una zona impermeable y acá tengo una cuenca que está almacenando agua y un acuífero me está dando, entonces es menos reactiva, ¿no? Sí, tengo yo agua durante mucho tiempo, pero de una forma menos reactiva. ¿Sí? Y de hecho esto de aquí sería lo equivalente, por ejemplo, lo que vemos en el páramo, por ejemplo. En algunos sitios agua todo el tiempo por ese funcionamiento de esponja, que puede ser un humedal o el páramo en sí que almacena mucha agua y después la restituye poco a poco cuando no llueve. ¿Estamos jóvenes? ¿Comprenden? ¿Puedo seguir? Sí. Ok. Entonces, respecto a lo que yo les decía antes, ¿no?
cuando conceptualizamos de todo lo que yo debo tener en una cuenca. Entonces yo tengo formas de identificar mi caudal superficial, mi caudal subsuperficial y con eso comprender cómo funcionan las cuencas. Entonces tener un sitio experimental con tanta información, con una descripción de lo que pasa en la superficie, con mediciones de cómo es la evapotranspiración, con espesor de suelo, con datos de geofísica, con una idea de la geología bajo la superficie. Eso me permite a mí conceptualizarlo, si ustedes quieren. Cuando yo digo conceptualizar es separarlo en componentes y de tal manera que cuando yo lo pase eso a una representación de modelación numérica, sí, yo tengo la evidencia de que eso funciona así. Y me permite aprender cosas. Es decir, que en el momento dado de aquí en adelante, cuando ustedes vayan a hacer un estudio hidrológico y se encuentren con unos caudales de esta forma, los hidrogramas de esta forma o de esta forma, ustedes ya pueden, si ustedes quieren reaccionar y decir, acá yo tengo una especie de reservorio que está en algún lado, y eso hace que yo tenga si ustedes quieren un caudal constante relativamente o que no baja mucho en el tiempo. Puede ser también, adicionalmente, lo que comentábamos antes, una transferencia de una cuenca vecina, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a hacer que en estas cuencas tengamos unos caudales muy fuertes, si ustedes quieren, muy grandes, ¿no? Sobre todo los caudales bajos, me refiero, ¿no? Los caudales bajos son permanentes y consistentes durante mucho tiempo y son los sitios que se utilizan para captación de agua potable, principalmente. Sí, esa es la principal utilidad. ¿Estamos jóvenes? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, después yo puedo también conseguiros más información sobre la cuenca, como les decíamos, la topografía, afectación del suelo, es decir, cómo el uso del suelo ha cambiado en el tiempo, porque eso también va a afectar la respuesta hidrológica, es decir, digamos, proyectémonos hacia el pasado, si ustedes quieren, hace 40 años. En algunos sitios tal vez la actividad agrícola no era muy fuerte, y si nos ubicamos ahora, la actividad agrícola es más fuerte. Si yo tengo un cambio de uso del suelo que favorece la actividad agrícola, ¿qué esperarían ustedes de los caudales en esa cuenca, en el tiempo? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Yo tengo una cuenca que si yo me ubico hace 40 años y en esa cuenca, digamos, había, qué sé yo, un ecosistema natural, ¿no? Y en ese ecosistema natural no había muchas explotaciones agrícolas. Después de 40 años, al día de hoy, yo tengo que, digamos, debido al crecimiento de la población, lo que sea, hubo un cambio de uso del suelo y la principal actividad es la actividad agrícola. Entonces, viendo ese contraste de 40 años y cambio de uso del suelo, si yo me concentro en lo que podrían ser los caudales, ¿qué esperaría yo? Si Valeria tiene la mano alzada. Sí, acerca de esto, si antes se tuvo mayor vegetación, lo que puede surgir en la cuenca es tener mayor erosión, posiblemente procesos de desestabilización de los taludes, No. y generalmente eso pasa bastante en algunas poblaciones, ¿no? Del Ecuador, el No. tema de erosión y de inestabilidad de taludes. Ya. Y en términos de disponibilidad de agua, ¿qué esperarían? Menores caudales de agua. Sin embargo, cuando hay eventos de lluvia fuertes, es como que es el aporte de sedimentos al río principal. ¿Y por qué esperarían menores caudales? Porque ya la cuenca no está conservada. Pero que el parámetro que controla que disminuye el caudal. Si yo es lo mismo, por Eh, supuesto. Generalmente es el que la atracción de la lluvia. Sí. Las precipitaciones. Ujú. Sería Digamos que mayor el la caudal precipitación no porque cambia mucho en el tiempo. sería mayor el caudal que vamos a captar porque en el momento de la crecida, debido a que em, existe un mayor factor de escurrimiento. ¿Sí? ¿Pero te acuerdas ayer cuando hay una crecida que viene con el agua? O a lo mejor quiera decir, no sé, que el caudal útil no se puede usar, digamos, del todo a causa de los sedimentos. O creo que eso es lo que querían decir, o no sé. Volvamos a lo de acá. ¿Te acuerdan que yo les decía esto? Cuando vemos el ciclo hidrológico global, y había un proceso que se instalaba. Y les comentaba yo, ¿qué es esto de aquí? Si yo tengo una actividad agrícola, yo distribuyo el agua, tengo plantas, le doy agüita a las plantas la usan y yo saco agua de mi sistema. Es decir, hay una evapotranspiración activa ahí. Entonces eso hace que los caudales bajen, el caudal base sobre todo, ¿no? ¿Sí? Como ustedes a lo que han dicho está bien, es decir, hay los caudales son más bajos, pero porque en este caso es, si yo digo que es una cuenca en la que el uso del suelo cambió hacia ser prioritariamente agrícola, se da este proceso de evapotranspiración reforzado. Si cae la lluvia, se forman los ríos, yo cojo, la distribuyo el agua, y como la distribuyo en la superficie, ya hay evapotranspiración porque tengo plantas ahí y estoy utilizando para eso, aumenta la transpiración. Entonces pierdo agua a través de la evapotranspiración. ¿Sí? Y eso hace lo que los caudales bajos.
bajos, que los caudales base disminuyan, ¿no? Principalmente. Y se dan los otros procesos que ustedes mencionan, ¿no? Es decir, debido al cambio ¿cómo es? De la vegetación. Yo pierdo vegetación con raíces, al lado de las raíces o árboles hay, qué sé yo, también había arbustos, cosas así. Entonces el suelo está más descubierto y eso promueve la erosión o en algunos sitios deslizamientos. Y cuando hay crecidas, como el suelo está desnudo, pueden haber este aumento de los picos de las crecidas, pero esa agua en cambio no la puedo aprovechar, ahí sí no, porque viene con sedimentos y cosas así. ¿Sí? Que es lo que decíamos ayer, ¿no? Cuando entraba la central hidroeléctrica con los sedimentos, que fue lo que vimos ayer. Y lo mismo puede ser para una captación para agua potable, ¿no? O sea, es agua sucia y no puedo mandarla a la planta. Tengo que dejar que pase el agua. ¿Sí? ¿Estamos? Dígame, Gabriel. Sí, en estos estudios para definir la cuenca real se toma en cuenta eso, que la población, digamos, si es una zona agrícola, que puede haber más sembríos y todo eso y puede afectar al caudal real que yo puedo obtener, por ejemplo. ¿En un estudio hidrológico dices tú? Sí, Sí, de hecho, o sea, cuando yo hago un estudio hidrológico, yo debo proyectarme en el tiempo, ¿no? O sea, yo lo hago ahora con la información que tengo, pero yo debo proyectar escenarios de lo que podría pasar en el futuro. ¿Sí? Que de manera tal que yo generar información, cruzando toda la información posible e inclusive haciendo unas propuestas de cómo podría cambiar el uso del suelo en esos sitios, ¿no? Hay herramientas que ya permiten hacer eso. Y es una variable que también yo puedo considerar y debería considerarla. ¿Estamos? Sí, ok. Estamos aquí. No, acá, perdón. Entonces, digamos, después yo tengo la ocupación del suelo, que tiene que ver con los cambios de uso del suelo, afectación, lo que hablaba sugería nuestra colega, temas de erosión y así, ¿no? Tipos de vegetación, depende de la vegetación, por ejemplo, no hace lo mismo que yo tenga, qué sé yo, una cuenca en la que yo tenía una zona natural, yo cojo, saco agua para la población, pero al mismo tiempo hay una zona que es propiedad privada y alguien decide transformar, qué sé yo, el bosque de arbusto natural en una plantación de pino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el pino es una especie que necesita más agua respecto a la vegetación natural. Entonces, eso va a ser también jugar en detrimento, es decir, va a transpirar más que la vegetación natural y eso va a hacer que los caudales base disminuyan, ¿no? Y después, qué sé yo, la efología, es decir, las propiedades, las características del suelo y, como le decíamos, la geología, ¿no? Sí, y después, una vez que tengo toda esa información, yo genero mis capas y puedo hacer mis análisis en diferentes herramientas, ¿no? Entonces, esta información tiene diferentes escalas, ¿no? Es decir, que los procesos que se dan en cada capa de información tienen diferentes escalas de tiempo y de reacción, ¿no? Entonces aquí vemos las capas y su escala de tiempo a la que están asociadas, ¿no? Entonces tenemos toda la topografía que cambia en unas edades geológicas, es decir, miles, cientos de miles, millones de años, ¿no? Luego tenemos los límites. Los límites pueden cambiar ya no ¿cómo es? En escala geológica, sino en décadas o siglos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Nosotros para Quito traemos el agua de la cuenca del río Napo, es decir, una cuenca que drena hacia la Amazonía y luego hacia el Atlántico. Y nosotros estamos ubicados, Quito, en una cuenca que drena hacia el Pacífico. Entonces vamos allá, cogemos el agua, hacemos trasvase y se la damos a la población. Entonces, qué sé yo, yo tengo ahí sobre un caudal promedio, no sé, en una cuenca de Guayabamba alta, ¿no? Tal vez, qué sé yo, a 160 metros cúbicos, yo le estoy inyectando ahí por el uso de agua potable de la población unos 8 metros cúbicos en forma constante durante el año, ¿no? Entonces yo puedo cambiar. Eso es pequeño, ¿no? Pero si yo tengo más, o sea, una población más grande, estas transferencias ya comienzan a ser importantes. Luego yo tengo también esa escala, ¿no? Entre décadas y qué sé yo, y interanual, estacional, yo tengo los suelos pueden degradarse, puede haber el tema de cómo es degradación debido a actividades productivas como la agricultura, ¿no? Porque cuando yo cultivo, llueve, después el suelo se mueve, entonces, porque está desprovisto de vegetación y puede cambiar rápidamente, ¿no? Entonces, está en esa escala ya no de décadas, sino a una escala más fina de tiempo. Luego el uso del suelo, sí, es decir, puede cambiar en una época, digamos, como les decía, yo talo el bosque de pino que ya coseché y vuelvo a sembrar enseguida, ¿no? O un bosque de eucalipto, ¿no? O sea, lo corto los eucaliptos y de esta misma planta que queda ahí con su raíz, vuelve a salir otro eucalipto, ¿sí? Que casi inmediatamente, ¿no? Entonces, pues una planta que crece muy fácilmente aquí en Ecuador. Y después todo eso yo lo pongo en, qué sé yo, un modelo, ¿no? Es decir, en este caso es una especie de no es un cubo, es un poliedro, si ustedes quieren más bien, es una figura en la que yo tengo el balance de energía. Ese balance de energía me permite calcular algunas cosas, como por ejemplo la evapotranspiración. Luego tengo yo la infiltración, escorrentía rápida, escorrentía más lenta, y escorrentía
no es correntía, sino, digamos, movimiento del agua bajo la superficie y percolación hacia diferentes reservorios que están bajo la superficie, profundos o menos profundos. Sí, después yo tengo plantas, tienen raíces profundas y pueden sacar el agua. Y así yo tengo una combinación de mi sistema, que este sistema lo conozco como, se lo conoce como agua, suelo y atmósfera, ¿no? Es decir, todos estos elementos interactuando entre ellos y nos definen no solamente la cantidad de agua, sino también si yo conozco la composición química de estos flujos en términos de material disuelto, yo tengo una idea, si ustedes quieren, de los flujos hidrogeoquímicos y los componentes que modifican o definen la calidad del agua. Sí. A ver, verán, entonces estábamos por acá, ¿no? Entonces, digamos que Valeria me preguntaba dónde consigo esa información. En este caso, como yo les presento un caso, si ustedes claro, quieren súper detallado, digamos que este sería un caso excepcional, ¿sí? En Ecuador. Pero si yo me voy, qué sé yo, a Alemania, donde utilizo mucho el agua subterránea, es otra cosa, ¿no? Yo tengo mucha información, hay monitoreo, no solamente información de geofísica, sino mapas de hidrogeología, sitios de pozos de monitoreo y así, ¿no? Entonces acá tenemos, sí, dígame. Justamente hace unos meses igual nos llegó un proyecto en el que Ujú. nos pedían medir los pasivos ambientales. Ya, Entonces, estos pasivos ambientales nos decían que se podía realizar este mallado de geofísica, igual del tema hidrogeológico. Creo que ahí era importante esto de la cuenca, ¿cómo se llama? Subterránea, para ver hacia dónde se filtraban estos pasivos ambientales. claro. Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo en una ciudad, cuando diseño una gasolinera, tengo que hacer un análisis de este tipo. En este caso, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con la empresa de agua potable, un tema de diseño de infraestructura para captación, ellos tienen mucha información, entonces ya es una base, se puede complementar con prospección geofísica, ¿no? O sea, hay gente que tiene esos equipos, se dedica a esas cosas. Pero eso aumenta los costos de las consultorías y eso, ¿no? Entonces, por eso les presento una forma sencilla, digamos, si ustedes quieren mejor, am, una forma hiper sofisticada, que es lo más sofisticado que podemos hacer, con toda esa información, y después, una vez que yo aprendo de eso, yo puedo ir a un caso menos detallado, si ustedes quieren, con información secundaria, ¿no? Y verán, aquí yo les cargué un archivito para que se den cuenta de cómo se puede detectar estos cambios, ¿no? Em, Déjenme ver. Les puse aquí en el aula virtual. En el aula virtual estoy poniendo aquí material complementario, ¿no? Según la sesión, les puse material para ayer y aquí material para hoy, ¿no? Entonces les puse evidencia de los efectos del cambio del suelo a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Entonces aquí es un amigo que hizo un estudio aquí en Ecuador, ¿no? Ah, no, perdón, este no es este de acá. Uy, me perdí. Que se vaya la barra. Ah, no, que se me cruza la barra arriba. Ahí sí. Ah, no se me fue. Este no es. Quería mostrarles. Está acá. Ok, este de aquí. Si ven la pantalla, ¿no? Este que dice Multi-Decadal Change. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sigo compartiendo? ¿Está bien? Sí se ve. Ok, perfecto. Verán rapidito, ¿no? Esto es digamos, cómo detectar el cambio a largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un sitio en Ecuador, cerca de Riobamba. Tengo, bueno, relación entre evapotranspiración y precipitación. Vamos a ver esto rápido, ¿no? Yo tengo aquí unos mapitas, si ustedes quieren, para diferentes fechas, ya sea con aerofotogrametría en un principio y después con imágenes satelitales después de los 90, ¿no? Entonces yo veo que hay cosas que van cambiando, ¿no? Estas manchitas que van apareciendo, son cosas que van cambiando. Y esta cosa verde que estaba aquí, que era más grande, se vuelve más chiquita aquí. Es decir, un ecosistema natural que va cambiando y otras cosas que van cambiando en esta cuenca, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo puedo hacer, qué sé yo, un tratamiento de señales, de los caudales en este caso, para detectar cambios. Y comienzan a aparecer cosas, ¿no? Como que yo tenía una cosa más alta aquí y después más pequeña acá. Entonces, eso me da una idea de un cambio, ¿no? Luego yo tengo digamos, una especie de caudal o disponibilidad de agua, ¿sí? Yo tengo la precipitación que cambia en el tiempo, la precipitación aumenta en el tiempo, tengo una serie temporal.
Luego yo tengo esta disponibilidad de agua que cambia también en el tiempo, es decir, que en un momento tengo más agua y en otro momento menos agua. Entonces, ¿por qué tengo menos agua? Se aumenta la precipitación, esa es la inquietud, ¿no? Entonces acá tenemos algo similar, tenemos aquí en cambio ya una escala más fina de datos, tenemos la precipitación y acá la disponibilidad de agua, como les decía. Y este comportamiento a partir de mis series de señales, mi análisis de señales, ¿no? Temporales aquí. Y yo veo que esto cambia. Entonces, si yo tengo que la precipitación aumenta y la disponibilidad de agua disminuye, lo que está pasando aquí, o sea, mi hipótesis en este caso es que esto se debe al cambio de uso de suelo, ¿sí? En el largo plazo. Es una forma de poner en evidencia, pero para poder poner en evidencia esto, yo necesito que haya datos de precipitación bien medidos durante mucho tiempo, lo cual es difícil, y datos también de caudales medidos durante mucho tiempo, lo cual es todavía más difícil, porque si hay una crecida, se pueden perder series y cosas así, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de ver. Y acá, bueno, es una curva que después ya veremos, simplemente son cambios de estado, ¿no? Una curva que representa este primer estado y esta curva acá que representa este segundo estado, ¿sí? Entonces, con evaluación de mis datos, de lo que la evidencia del cambio de uso del suelo y con una estadística relativamente básica o sencilla, minimalista, yo puedo poner en evidencia que el efecto de algo, en este caso el efecto del cambio de uso del suelo a lo largo del tiempo. Entonces, si yo no tengo esta información y yo quiero poner en evidencia el cambio de uso del suelo, si ustedes quieren, digamos, estoy en una cuenca del páramo y en esa cuenca cerca de ella han sembrado pino y yo quiero poner en evidencia el efecto que les comentaba antes del pino que evapotranspira más y todo eso, yo tengo otros métodos. Entonces, acá en este otro trabajo de acá, déjenme ver, no sé, aquí está el texto. Sí, entonces acá lo que se hizo es un diseño que permite poner en evidencia eso ya no en, qué sé yo, en 30 años, sino en 2 3 años, medir durante ese tiempo rápidamente y poner en evidencia cambios en la disponibilidad de agua debido al uso del suelo. ¿Sí? Entonces acá me invitaron a participar en este trabajito con unos amigos de, qué sé yo, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Inglaterra, ¿no? Entonces medimos en diferentes sitios de estos 3 países. Tenemos aquí la precipitación y los caudales, ¿no? En variación estacional. Tenemos un montón de sitios, algunos de ellos aquí en Quito, ¿sí? Tienen que ver con Quito. Bueno, hay una estadística, algunos indicadores. Y lo que vemos aquí es, ¿no? Tenemos unos ecosistemas, en este caso, que es yo, el páramo natural, la Jalca, que es un ecosistema diferente más hacia el sur, y otro que se llama Puna, más hacia Bolivia, ¿no? Entonces son comportamientos diferentes dependiendo de cómo llueve, del suelo, la actividad geológica, volcánica y así, ¿sí? Entonces la idea es, naturalmente, saber cómo funciona. Y después, si hay cambios de uso del suelo, podemos poner en evidencia cosas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía, yo tengo un páramo y cerca de ahí yo tengo un cultivo de un área cultivada. Entonces el área cultivada, digamos, sí, el páramo natural funciona de esta forma, mientras que el área cultivada funciona de esta forma. Sí, en este caso de aquí. Y después en la puna, cuando yo pude conseguir información así, digamos, van cambiando la forma y la disponibilidad de agua, es decir, el caudal superficial, el coeficiente de escorrentía total, cambia en el tiempo, ¿no? Debido a este cambio de uso del suelo. Acá otro efecto, como les comentaba, en este caso el pino, ¿no? Como vemos el pino, en todos lados es dramático, ¿no? Es decir, yo paso de esta línea negrita de aquí arriba a esta línea de acá debido al páramo. Todo cambia. Es decir, el pino consume mucha agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se convierte en política pública, en cambio. Es decir, yo si tengo una zona en la que cojo agua para agua potable, yo en esos sitios no puedo poner pino, puedo poner vegetación natural, solamente para restaurar o para hacer alguna actividad ahí. Sí, entonces, cuando comenzamos a ver restauración de ecosistemas, ya no metemos pino, sí que sabemos que hay un uso para una población, ¿no? Y como les decía, con corto, y así con diferentes actividades, ¿no? Y el método aquí que se conoce es como método de cuencas pareadas. Sí, son dos cuencas chiquitas como la que teníamos acá en la presentación. ¿Sí? Son dos cuencas chiquitas como estas, no necesariamente pegadas, pero muy cercanas, en las que yo tengo que ir al campo, identificarlas, poner equipamiento, medir durante 2, 3 años y así. Entonces, esto que el último trabajo que les mostré es un trabajo que hicimos con ONGs, ¿no? Con municipios y cosas así, con socios no académicos que querían poner en evidencia cómo el cambio del suelo estaba afectando la zona en la que ellos trabajan para definir políticas públicas y para que puedan ser implementadas y después para restaurar o manejar de forma diferente. Y convencer a la sociedad, ¿no? Pues sociedad, cuando digo, puede ser alcalde, puede ser una comuna, puede ser un financista para conseguir fondos de restauración o de conservación y así, ¿sí? Entonces, como muchas personas trabajando en ese tipo de cosas y ayudando a la gente, ¿no? Entonces, como les decía, estos sitios experimentales no son la regla aquí en Ecuador,
pero digamos, son los que nos permiten hacer investigaciones detalladas y después adquirir experiencia para que se puedan replicar otras cosas, con mucha información o con poca información. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Aló, aló? ¿Sí? Ok, perfecto, jóvenes. Entonces, verán, otra cosa que yo tengo que hacer es, digamos, puedo hacer una prospección de una cuenca, qué sé yo, si me contratan para trabajar en Loja, y yo estando en Quito. Sí, ustedes conocen una herramienta que me imagino manejan, que es Google Earth. Con Google Earth yo puedo hacer visión o visualizaciones en 3D de cuencas, ¿no? En este caso es una visualización de una cuenca en el Antisana, ¿sí? De un sistema que se llama la Mica Quito Sur. Tenemos una estación hidrológica aquí y otra acá. Teníamos caracterizado el glaciar y la parte no glacial, que es el páramo, ¿no? Y aquí un humedal que ahora sabemos que es una turbera, ¿no? Sí. Entonces, después de eso yo puedo construir un mapa con información topográfica, en este caso una cuenca pequeñita, ¿no? De 15 kilómetros cuadrados. La topografía que teníamos aquí era, qué sé yo, topografía del IGM, ¿sí? Que con una alta resolución y a veces si yo cojo y hago un cálculo automático del límite de la cuenca, me sale una cosa. Y cuando yo voy al sitio, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, todo este límite que se ve aquí, si ustedes quieren, hasta acá, bueno, hasta acá no, hasta por aquí nomás, y esto de por aquí, fue hecho con GPS. Sí, es decir, caminando, qué sé yo, un día con GPS diferencial, después otro día a otro lado y así. Y digamos que ahora, digamos, esto fue, qué sé yo, en el 2004 por ahí, cuando hice mi doctorado. Ahora se meten drones y cosas así, entonces ya se pueden hacer cosas más avanzadas, ¿no? Entonces en ese entonces hacíamos así a mano, a pie, perdón, mejor dicho. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo de cómo yo puedo hacer algo ¿cómo es? Con Google Earth. Entonces voy a mostrarles acá. Instalé aquí Google Earth. ¿Sí ven ahí Google Earth, no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Sí, sí se sí. ve. Ya. Entonces, digamos que en este caso me voy al Ilalo, ¿sí? Y en el Ilalo yo pongo ahí un archivito de las curvas de nivel y hago un videito, ¿no? De cómo hacer una prospección de la curva, ¿no? Como, de la cuenca, mejor dicho, una cuenca que me interesa. Yo pongo información, me hago un acercamiento, yo veo que hay en la parte baja, en la quebrada, veo que hay en la parte alta, yo veo que digamos que hay una zona de las aristas de la cuenca, que hay caminos, hay, qué sé yo, actividad en la cuenca, aquí parece una deforestación, tienen vaquitas, lo que decían, esto provoca deslizamientos, y así, ¿no? Puedo ver que aquí estoy en la quebrada y hay alguna intervención humana, ¿sí? Con mucho detalle, ¿no? Entonces, si yo tengo un sitio en el que tengo información muy detallada con Google Earth, yo puedo hacer cosas muy simpáticas, ¿no? Como ustedes se ven, vegetación natural tal vez por ahí, vías, qué sé yo, toda la actividad que pueda. Entonces, con esto yo puedo, no sé, planificar mi actividad de monitoreo, decir dónde se puede medir, dónde se puede medir, dónde habría que medir tal cosa, o no. Cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? Que imagino que ya las hacen, ¿no? Sí, porque esto de aquí es viejo, ¿no? Tiene tiempo. Entonces, en este caso lo hice aquí porque en el reloj, porque ahí la información de la imagen satelital era, o sea, súper detallada. Ustedes ven. En Loja no sé cómo será, nadie lo ha hecho. Pero si tiene que ir a trabajar a otro sitio, lo ideal es que antes de ir yo pueda hacer una prospección de cómo es el sitio, planificar, tengo que ir aquí, tengo que ir acá. Con eso optimizo el trabajo de campo, ¿no? Que ese es uno de los componentes más caros, toma más tiempo y ¿cómo es? Y digamos, a veces se puede subestimar en cuando ustedes definan, qué sé yo, ya sea cuando definan términos de referencia para contratar a alguien o cuando tienen que responder a unos términos de referencia para que los contraten ustedes, ¿no? Sí, la idea es bueno, que ustedes saben que estas cosas existen y que se pueden hacer. ¿Sí? Eso, jóvenes. Y esto de aquí, esta información se las puse en el Teams. En el Teams debe estar. No se las puse en la virtual, pero en el Teams está el videito como ejemplo. Ustedes van aquí, importar. Bueno, aquí, a ver, no, aquí. Ah, cuando estén ahí, aquí se les activa ¿cómo es? Una importar y pueden cargar estos archivos, ¿no? Eso, digamos, para hacer una prospección de una cuenca. Es lo mismo que está aquí en la presentación, solo que el videito es más dinámico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Yo puedo ver la cuenta sin impresiones de pantalla o puedo hacer video. Y eso. Hasta aquí, jóvenes, ¿me siguen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces, verán, después hay digamos, otro tema que deberíamos cubrir aquí es el tema de cómo obtener información sobre la cuenca, ¿no?
Es decir, calcular la pendiente, calcular algunos indicadores que me sirven para describir cómo es una cuenca, compararla con otra, que si yo una red de drenaje, por ejemplo, tiene más densidad de drenaje que una cuenca respecto a otra y así. Entonces, lo que les he facilitado es una referencia para que ustedes la guarden y tengan ahí y les va a servir, digamos, cuando tengan que hacer ese tipo de trabajitos, ¿no? De descripción de la cuenca. Entonces, me fue la aula virtual. Creo que es esta de aquí. Aquí estoy, sí. Entonces, otra vez, en esta información complementaria, les puse, mis nombres ahí, aquí, recurso de aprendizaje. Les puse otra referencia, que es esta de aquí. Indicadores de características, bueno, indicadores de características geográficas. Entonces, una tesis de pregrado, ¿no? En este caso, un estudiante de ambiental de mi universidad, 2010, es un trabajito que tiene ya bastante tiempo, 15 años, ¿no? Pero son instructivos de procesamiento de información hidrometeorológica, es decir, cómo preparar la información para un estudio hidrológico. Entonces, usted quiere un profesor que fue mi profesor, ¿no? Laureano Andrade, es un consultor muy conocido. Geología se jubiló, pero sigue muy, muy activo, ¿no? Entonces, aquí tienen, si ustedes tienen una guía didáctica, ¿no? Que les puede servir como referencia para calcular estas características cómo es de una cuenca, ¿no? De teoría, no digamos series temporales, del Ecuador. De hecho, seguramente esto fue parte de alguna consultoría para alguien. Años de diagramas, caudales líquidos, caudales, bueno, sólidos en este caso no. Registros con suficiente información, con poca información, para diferentes niveles. Lo que se utilizaba antes las cartas topográficas, ahora para que ustedes se pueden familiarizar con esas cartas o se pueden descargar de la página web del Instituto Geográfico Militar. Entonces, cuenca con datos, cuenca sin datos, suficiente calidad, con poca calidad, entonces, para diferentes niveles de análisis. Y así, ¿no? Para hacer caudales medios y mínimos, caudales máximos. Otra vez cuenca con datos y así nos va procesando, ¿no? ¿Qué información? Que más o menos lo que hemos visto. ¿Sí? Después, la información cartográfica de alguna zona como ejemplo presentan esto, ¿no? Y qué sé yo, esto de aquí que son los indicadores de esto, ¿no? Delimitación de la cuenca, línea divisoria de cuencas, área de drenaje, forma de la cuenca, diferentes unos índices, factor de forma, orden de la cuenca, ¿sí? Densidad de drenaje, lo que comentaba. Y después todos estos parámetros, si ustedes quieren, cuando yo hago, por ejemplo, primero caracterizo y después cuando ya comienzo a hacer una modelación hidrológica, estas características me permiten inferir cómo podría ser la respuesta hidrológica. Entonces, lo que les voy a pedir es que este documento lo tengan ahí pendiente y después cuando ya digamos, comencemos a ver el tema de modelación hidrológica, haremos referencia a algunas de estas cosas que están aquí, ¿no? Entonces, les sirve como material de consulta para después explorar y cómo los utilizaremos, sobre todo. Aquí los conocemos y después los utilizaremos para caracterizar e inferir situaciones que podrían pasar, sinuosidad de las corrientes y así. ¿Sí? Entonces, pendiente de la cuenca y así, algunas cosas curva isométrica. Son cosas que después, digamos, podríamos extraer información para poder, digamos, en la medida que vayamos avanzando en el curso, podemos utilizarlo. ¿Sí? Entonces, eso. Y